Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a nuestro evento de benchmarking del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Este día estamos muy encantados porque tenemos un gran invitado y bueno, pues me voy a permitir a presentárselos con el tema la responsabilidad social empresarial como estrategia de negocios. Muy bien. Oye, estimado Jorge, compártenos desde tu visión qué es la responsabilidad social empresarial como una estrategia de negocios. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias al Instituto de Mejores Prácticas Corporativas por esta invitación, a su presidente Ángel Contreras y a ti, Gloria, por supuesto, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social, siempre entusiasta y siempre una magnífica profesional relacionada con este tema. Bueno, el tema de la responsabilidad social es muy importante. Y quisiera yo decirles que por ahí de los años 1999, 1998, por ahí, se empezaron a manejar algunos conceptos en relación a este tema y se fueron viendo desde varios ángulos y se vieron junto con el Consejo Coordinador Empresarial y con un grupo de empresarios muy destacados, líderes de aquella época, uno de ellos, Lorenzo Servigio, un querido amigo, y otros más como pues, Carlos Slim, etcétera, que participaban dentro de algunas de estas reuniones. La realidad es que se vio la importancia de darle un giro, una transformación a la empresa y no nada más ver un tema que en algún momento se convertía en único, que era la búsqueda de la utilidad, sino también era ver la búsqueda de esa utilidad, pero con un sentido también social, viendo por todos los demás que interactúan en la misma. Y entonces se vio la necesidad de incluir el tema y el término responsabilidad social empresarial. Y creo que esto es algo muy importante y que pues abre una puerta y ha abierto unas grandes puertas en relación a este tema. Sí creo yo, si gustas, yo podría platicarles un poco acerca del origen del Código de Mejores Prácticas, el cual pues de alguna manera también tuvimos la oportunidad de participar en su construcción en su momento y a qué nos lleva y luego ver de qué manera influye todo esto en cada parte de esa responsabilidad social. Si gustas, lo podríamos hacer y con mucho gusto les comparto algunos conceptos que tengo por aquí. Perfecto, excelente. Bueno, vamos nada más a comentar algo de la historia de la responsabilidad social empresarial a nivel global. ¿Cómo no? Perfecto. Nada más para aterrizarlos. Bueno, pues justamente en el Foro Económico de Davos, Suiza, el entonces presidente de las Naciones Unidas, en 1999, Kofi Annan, les propuso a los líderes empresariales, ¿no?, que incluyeran los grandes temas socialmente responsables, ¿no?, que se refería a un pacto mundial de principios y valores compartidos para procurar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los seres humanos. Justamente, en 1999, también meses más adelante, se crea el programa Empresa Socialmente Responsable, y que ahorita lo vamos a retomar. Esto es para comentarles a nivel global. Y ahora, como nos comentó el contador Jorge Familiar, justamente quienes estaban también dentro de ese foro eran grandes empresarios mexicanos que emprendieron este increíble programa. No obstante, cuando las Naciones Unidas construyen el distintivo, más bien, todavía no tenían un distintivo como Organización para las Naciones Unidas, construyen una figura, una agencia denominada Pacto Mundial, pero ocurren 3 años más tarde, en el 2004, se crea el Pacto Mundial para las Naciones Unidas, que construye 10 principios. Más adelante,
la Organización para la Estandarización Internacional, ISO, crea la guía, que no es certificable, solamente la guía ISO 26000, que es de responsabilidad social empresarial, ¿no? Ya habían ocurrido 10 años para que este instituto construyera la guía que más adelante, 5 años más tarde, todas las certificaciones de este instituto, todas las ISOs que seguramente ustedes conocen, ISO 9001, que es la de calidad, o en su caso, empresas que tienen que alinearse a estándares de medio ambiente, como las manufacturas, por ejemplo, ISO 14000, o de tecnologías de la información, ¿no? La 27000. Estas certificaciones se alinean a partir de sus versiones 2015 a conceptos y principios de la responsabilidad social empresarial. Pero es hasta 10 años después. Y ahí en ese periodo, ¿no? Continuó el pacto de las Naciones Unidas, pero llegó el punto en donde pasaron 15 años después de haber propuesto la responsabilidad social empresarial a nivel mundial, cuando se dan cuenta de que no había impactos. Y entonces justamente el 25 de septiembre del 2015 se crea el programa denominado Agenda 2030. Y esto es muy importante también que se los comparta porque, como ocurría el año 2015, ¿verdad? Teníamos en nuestro país un presidente diferente al actual, y cuando ingresa este nuevo presidente, bueno, le hace notar que este es un compromiso mundial que tiene que cumplir el gobierno mexicano como parte de la Organización para las Naciones Unidas, pero también las empresas y también los gobiernos estatales, gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil. Y de hecho, en la oficina de la Presidencia de la República existe la dirección de la Agenda 2030 y los programas de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, hoy por hoy está alineado a la Agenda 2030. Así, por ende, ¿verdad? Conlleva a que los ciudadanos, los empresarios, también nos sumamos a esta iniciativa. Todo esto que he mencionado muy, bueno, lo más breve posible, tiene un objeto de intervención importante y son los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales. Y los consejeros también velan precisamente por los derechos humanos de los diferentes grupos de interés de una empresa, ¿no? Los derechos de los inversionistas, los derechos que unos tenemos para poder ser empresarios, los derechos de los colaboradores, los derechos de los clientes y consumidores también, los derechos de los competidores, garantizar los derechos humanos de los diferentes grupos de interés. Y aquí, justamente esta es la parte más importante para México, de la cual no lo había mencionado hasta este momento, porque es a donde vamos ya a entrar en materia. Ya nos comentaba nuestro invitado, Jorge Familiar, quienes estuvieron dentro del Centro Mexicano para la Filantropía como empresarios, ¿no? Además de él, que es fundador de este programa de empresa socialmente responsable, que para nosotros los mexicanos es muy familiar, pero también en diferentes partes del mundo ha sido un detonante. En 1999 se crea el distintivo de empresa socialmente responsable. Jorge Familiar ha sido presidente del Centro Mexicano para la Filantropía. ¿Cuántos años? Estuve 6 años de presidente. 6 años. Los últimos 6 años. Acabo de dejar la presidencia hace un mes. Hace un mes exactamente, ¿no? La misión del Centro Mexicano para la Filantropía, pues sí, es promover y articular la participación filantrópica comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos. Filantropía y responsabilidad social empresarial no son sinónimo. Definitivamente no son sinónimo, y esto es lo que nos conlleva hoy a compartir con nuestro invitado por qué la responsabilidad social empresarial es una estrategia de negocio, ¿no? Te voy a dejar con esta siguiente presentación, querido amigo, porque estos son tus
ahora sí que es el cierre de tus logros. A 20 años de que se crea el distintivo Empresa Socialmente Responsable, compártenos cómo fueron los impactos de este año. 20 años. Bueno, yo creo que es muy importante lo que ha ocurrido. O sea, para el CEMEFI, les podría yo decir que el primer año hubo unas 35 empresas que entraron y simplemente aparecieron ahí como que querían participar y tener este distintivo, que no sabían bien ni siquiera qué era. Cuando vieron de qué se trataba, cuando conocieron el fin y el fondo, y cuando conocieron quiénes lo impulsaban, vieron la importancia que tenía. Y entonces empezó a difundirse la importancia de ser socialmente responsable y de tener este distintivo. Entonces, de hace 20 años que empezó el distintivo a la fecha, pues yo les podría decir que a la fecha hay 2,000 empresas que ya tienen el distintivo de empresas socialmente responsables, de las cuales aproximadamente 1,000 empresas son grandes empresas y 1,000 empresas son de las pequeñas, medianas empresas. Ha habido un gran número de pequeñas y medianas empresas también que se están sumando y cada año se suman más. Para este año yo creo que se está incrementando todavía mucho más el número de empresas socialmente responsables. Esto no quiere decir que no todas las empresas tengan muchas de las cosas de ser socialmente responsables. Hay muchísimas que ya lo tienen. Lo único que hay es que no tienen o no han aplicado a tener el distintivo. Lo importante del distintivo, pues yo creo que sí es eso mismo, distinguirse al tenerlo y al obtenerlo. Entonces, ese es un gran número. También quiero decir que este distintivo se otorga también para empresas latinoamericanas y varias empresas en distintos países centro y sudamericanos entran a formar parte también y cumplir con los indicadores del distintivo para tener el propio distintivo y vienen a México, acuden a los eventos y aquí se les otorga ese distintivo. Al año pasado teníamos 21 empresas que fueron reconocidas latinoamericanas con este distintivo de distintos países. Pero lo que es muy importante y destacado, como les digo, son las pequeñas y medianas, que son 1,000 empresas que han estado y que están creciendo cada día. Digo que las grandes promueven mucho el que las pequeñas y medianas lo tengan. ¿Por qué? Porque es parte de como tener un ISO, en donde se dice, bueno, a ver, yo para que tenga un buen proveedor confiable, ¿qué requiero? Pues bueno, pues requieres tener confianza, tener ética en los negocios, tener una serie de cosas. Y, oye, ¿y cómo puedo tener y cómo puedo saber si esta empresa lo es? Pues bueno, pues si tiene un distintivo que cumplió, que para obtenerlo cumplió con unos indicadores, pues ya tengo una empresa confiable con la que puedo hacer negocios. Yo creo que esto es sumamente importante y eso ha hecho que el número crezca. La otra parte que es muy importante es en la parte de el Estado y el gobierno. El gobierno y curiosamente lo hemos escuchado en los Estados Unidos y curiosamente ya también en México lo hemos escuchado recientemente, es más, hablar de la responsabilidad social de los empresarios. Y lo que hemos dicho cuando se ha hablado de esto, pues es, fíjate que efectivamente, pues ya existe y ya existen muchas empresas que lo tienen y que lo son y que están distinguidas por ello. Así es que creo que sí es importante, son unos logros que creo que han sido a través del tiempo muy valiosos. Las empresas son las que verdaderamente hacen todo su esfuerzo para que esto se dé. Pero lo más importante es que cada vez han reconocido más la importancia de tener ese distintivo y de ser socialmente responsables para hacer negocios. Así es. Totalmente de acuerdo. Cada vez más empresas pymes se suman. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social empresarial, ¿no?, implica el involucramiento de las partes interesadas, grupos de interés, stakeholders, ¿no?, los accionistas, los colaboradores, clientes, consumidores, sus proveedores, competidores, efectivamente, como bien decías, el gobierno con el que
se relaciona la empresa para operar, inversionistas, los medios de comunicación, las organizaciones, la academia, ¿no? ¿Quieres comentarnos algo sobre los grupos de interés a partir de tu experiencia? Bueno, si gustas, a mí me gustaría platicarles un poco acerca de la historia de esto, porque fíjate que sí es importante saber qué tanta importancia se le da a la responsabilidad social y por qué surge un distintivo por parte de CEMEFI. Y se crea también una institución que se llama Aliarse, que es el brazo de responsabilidad social del Consejo Coordinador Empresarial, y conjuntamente tienen este distintivo de empresa socialmente responsable. Pero si gustas, me gustaría, no sé qué tanto sea de interés, yo pienso que sí puede serlo, el que se conociera un poco de esta historia. Nos tocó participar en el origen del Código de Mejores Prácticas. Y bueno, yo diría hablando de esto, lo siguiente. Creo que hablar de responsabilidad social en estos momentos que estamos viviendo un problema tan importante como en esta pandemia del coronavirus, creo que es algo sustantivo. Entonces, creo que hay que darle toda esa importancia, pero si hablamos un poco de la historia, pues veremos lo que es este código, porque me gustaría, porque ya que es un instituto relacionado precisamente con consejeros, se va a ligar totalmente la labor del consejero con esta parte de la responsabilidad social. O sea, y es a lo que me gustaría a mí llevarlos a través de este comentario de la historia, si me lo permites, Gloria. Claro, adelante, nosotros encantados. Bueno, las sociedades en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, están siendo afectadas en su estabilidad y permanencia en el tiempo por varios factores de riesgo que han cobrado gran relevancia. La pandemia del coronavirus que ahorita estamos viviendo ha invadido al mundo verdaderamente y nos ha transformado y nos tiene medio vueltos locos a todos, encerrados en nuestras casas. Afortunadamente existen estos medios para podernos comunicar, etcétera, pero de cualquier manera las empresas se ven afectadas por ello. El cambio climático es otro tema importantísimo. La dinámica en la cadena de suministros, la innovación tecnológica, las crisis financieras recurrentes, la escasez de recursos financieros, la competencia y en general los efectos de la globalización. Todo esto son algo que vivimos, que estamos viviendo y que parte de lo que mencionaba Gloria en relación a todo este tema de la ONU y del plan 2030, etcétera, etcétera, y la agenda por muchos términos y cosas, se da con base en todas estas problemáticas vividas. La competitividad de las empresas es un elemento básico para la conservación de la inversión de los accionistas, de las fuentes de empleo y del trabajo de los terceros interesados, por lo que se requieren herramientas modernas para hacer frente a los retos que cotidianamente enfrentan los empresarios. Esto propicia que los consejos de administración de una sociedad, y esto voy ligado un poco a lo que hace el instituto de ustedes, debe ocuparse de mayor intensidad de su adecuado desempeño, utilizando entre otros elementos las mejores prácticas corporativas. El Código de Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial contiene principios que derivan en prácticas que buscan ayudar a las sociedades en el proceso de institucionalización, en la transparencia de sus operaciones, en una adecuada revelación de información, a ser competitivas en un mundo global, a poder acceder a fuentes de financiamiento en condiciones favorables y a tener procesos de sucesión estables, importantísimos temas, ser permanentes en el tiempo en beneficio de sus accionistas y de terceros interesados. Les comento algunos conceptos del código. Gobierno proviene del latín gubernare, que significa mandar con autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar.
Corporativo, que proviene de corpus, que significa cuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad. Práctica proviene del latín practicus, que significa lo que se realiza o se lleva a cabo conforme a las reglas o la costumbre. De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptado señala que el gobierno corporativo es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como principios básicos los siguientes: el trato igualitario y protección de intereses de todos los accionistas, el reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño. ¿Por qué creo que es importante mencionar todo esto? Te voy a decir por qué. Porque todo esto se va a ligar a la responsabilidad social. El reconocimiento y la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad. La emisión y revelación responsable de información, así como transparencia en su administración. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de su administración. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad. Y aquí viene un punto muy importante: la declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés, revelación de hechos indebidos y la protección de los informantes, el cumplimiento de las distintas regulaciones a que está sujeta la sociedad. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. Para lograr un funcionamiento eficiente del sistema de gobierno corporativo, todo esto son temas y están dentro del Código de Mejores Prácticas, solamente los estoy resaltando para ustedes. Para lograr un funcionamiento eficiente del sistema del gobierno, el Comité de Mejores Prácticas sugirió que los principios básicos sean adoptados como parte de cultura de la sociedad, observados desde los más altos niveles de la administración y transmitida a todo el personal que integra las distintas áreas de la organización. Esto 100% relacionado ¿con qué? Con la misma responsabilidad social. Y hay una práctica que es la práctica 7 dentro del código, en donde vienen una serie de recomendaciones, que estas ya son más específicas de lo que es las funciones del Consejo de Administración, en donde viene pues definir la visión estratégica, vigilar la operación, aprobar gestión, nombrar director, cerciorarse de que todos los accionistas reciban trato igualitario, asegurar la creación de valor para accionistas, asegurar la emisión. Seguramente todo esto lo conocen todos los participantes porque pues están en el tema, pero no está por demás recordarlo. Asegurar la emisión y revelación responsable de información, asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno, establecer políticas necesarias y aprobar operaciones con partes relacionadas, asegurar el establecimiento de mecanismos para identificación, análisis, control y adecuada revelación de riesgos, promover establecimiento de un plan formal de sucesión para el director general y los funcionarios de alto nivel. Y hay un punto que es el 12 dentro de la práctica 7 que dice: promover que la sociedad emita su código de ética y sus principios de responsabilidad social empresarial. Esto es sumamente importante, por eso lo traigo a la mesa. Luego sigue promover que la sociedad considere a los terceros en la toma de sus decisiones, promover que la revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes, asegurar el establecimiento de planes de contingencia y de recuperación de la información, cerciorarse de que la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con diferentes disposiciones legales que son aplicables, dar certidumbre y confianza a los inversionistas y a los terceros interesados sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. Si vemos todos estos puntos que he leído y a los que hago mención,
Todos son parte de los indicadores de responsabilidad social y del distintivo de empresa socialmente responsable. Pero en el código del Consejo Coordinador Empresarial se establecen 2 puntos básicos hablando de la responsabilidad social empresarial, aunque todos estos puntos para mi gusto son de responsabilidad social empresarial. Y algo a destacar dentro del código y dentro de estas recomendaciones son, pues no involucrar al Consejo de Administración en actividades que corresponden a la operación diaria de la sociedad, la ampliación de los conceptos referentes a la figura del consejero independiente, el énfasis en la conveniencia de tener un plan formal de sucesión. Esto es sumamente importante porque una parte importantísima de la responsabilidad social es que la empresa no muera a la muerte del dueño de la empresa. ¿Qué pasa y qué tenemos? Tenemos muchísimas empresas familiares. Si la empresa familiar no toma dentro de sus prácticas el código de mejores prácticas y crea una estructura que le permita que cuando falte la cabeza pueda seguir trabajando y operando, pues estamos mal. Entonces hay que tener un plan formal de sucesión, la implementación de contar con plan estratégico y conceptos relacionados con la elaboración de presupuestos, la identificación, administración, control y revelación de riesgos a que está sujeta la propia sociedad. Como verán, todo esto es importante que tengan todos los integrantes de los consejos de administración de las empresas, que conozcan el código, ya que sus recomendaciones van dirigidas y son aplicables a todas las sociedades, sean de carácter mercantil, civil o asistencial, sin distinguir su tamaño o si cotizan o no en el mercado de valores. Este código, cuando se hizo, tenía como finalidad llegar a una ley que luego a una ley que se convirtió precisamente en ley, que fue la ley del mercado de valores, para que las empresas que cotizan en bolsa cumplan directa y cabalmente con una serie de estos puntos que están aquí marcados. Todos ligados a lo mismo que hablo, todos tienen que ver con esa responsabilidad social que siempre estará presente, ¿eh? O sea, esto queda como algo destacado. Todo ello, como digo, nos lleva a ver la importancia de la responsabilidad social empresarial como algo que debe ser parte de la vida de la empresa. Como hemos visto, el tema de la responsabilidad social está presente y destacado dentro de este código. Y yo destacaría que las empresas deben de ser socialmente responsables. Desde un punto de vista general, las principales motivaciones para que y aquí respondo tu pregunta, Gloria, para que las empresas lleven a cabo prácticas de responsabilidad, es que se han dado cuenta que la implementación de la responsabilidad social empresarial en su empresa conduce a una mejor gestión de los recursos humanos, económicos y materiales que benefician a sus grupos de interés, principalmente a sus inversionistas, empleados, proveedores, clientes y consumidores. La responsabilidad social empresarial, además, está teniendo un fuerte impacto en la imagen y nivel de confianza de la empresa con sus públicos. Resulta atractivo y más confiable hacer negocios, trabajar o ser cliente de una empresa socialmente responsable. Cada vez más, las políticas públicas estimulan la adopción de programas de responsabilidad social empresarial en las empresas y demás organizaciones. Hay mucho que trabajar en el sector gobierno, particularmente en lo legislativo, para que vean en la responsabilidad social empresarial una gran oportunidad de incidir en el éxito por medio de estímulos y no tanto de regulación. Aquí yo podría mencionar algo que viví cuando fui invitado precisamente a Guadalajara a una reunión en donde entregábamos algunos reconocimientos de empresas socialmente responsables y fue el secretario de Desarrollo Económico de aquel momento
Uno de los compromisos que entablaba este secretario era darle preferencia al gobierno estatal a las empresas que tuviesen distintivos de empresas socialmente responsables por encima de las otras empresas como proveedoras del propio gobierno. ¿Por qué? Pues porque tenían una característica que las distinguía. Esto es parte de lo que de alguna manera, esto que me ocurrió a mí en Jalisco, lo pude multiplicar de alguna manera en todas mis visitas que hice como presidente en distintos estados de la República. Y nada más para su información, en el estado de Guanajuato ya está este mismo convenio establecido con el gobierno municipal de Irapuato y está con el gobierno estatal de Guanajuato, firmado, y yo fui testigo de honor además de la firma. En Querétaro está igual, en distintos estados, como lo comento, en Chihuahua también lo mismo, también está en el proceso. Todo esto es parte de esa cosa que necesitamos trabajar para convencer a todos los gobiernos de la importancia de la responsabilidad social y de la empresa socialmente responsable. Y si me permites que te interrumpa, Jorge, además Claro, cómo nos no. acompaña la licenciada Guadalupe Hernández, directora del Centro de Irapuato, el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, justamente, que es aliado de CEMEFI en esta región, ¿verdad? Bueno, Para dar legalidad de que esto que dice es real, ¿verdad, licenciada? bueno, pues fíjate, Sí. qué gusto, Gloria, que me lo comentas, que está por aquí, Lupita. Es un gusto. Sí, desde luego, ella es una entusiasta, ella dirige el Consejo Coordinador Empresarial y realmente ha sido extraordinario lo que se ha logrado a través de esto. Pero yo creo que esto es multiplicable, o sea, hay que hacerlo más grande. Una de las tareas que yo buscaba y seguiré buscando como consejero de NAFIN, lo promoví, sigo promoviéndolo a ver qué resultados obtengo, es de que las empresas socialmente responsables puedan lograr tener una ventanilla especial de trato para créditos y también una tasa preferente. En esas estamos, a ver qué resultados obtengo, pero bueno, les puedo garantizar que sí podemos obtener algún resultado. Así es. Y ahí son partes fundamentales de la responsabilidad social empresarial como estrategia de negocio, ¿no? Cómo da confianza, cómo da credibilidad, por qué es tan valiosa una empresa cuando no solamente genera acciones, no solamente se ven en sus comunidades los impactos, sino que además públicamente establece este compromiso haciéndose acreedor por medio de una evaluación de terceros, ¿no? Que ahora las propias certificaciones de calidad, de seguridad de la información, de medio ambiente, de todas estas herramientas también piden un instrumento que se llama aseguramiento de terceros, ¿no? No aplicar internamente, por ejemplo, una evaluación de cultura organizacional porque sería muy subjetivo. Si la intención de todo esto y el principio fundamental es la mejora continua, entonces que un externo también nos apoye y nos diga qué cosas podamos mejorar, ¿no? Sobre los procesos, sobre cómo percibe el colaborador el proceso, cómo lo implementa, cómo pone además mucho entusiasmo. Dime. Yo creo que aquí es muy importante lo que dices, porque en el caso concreto yo creo que aquí hay dos partes. Una parte que hay algunos profesionales que ya están trabajando mucho el tema de responsabilidad social, que eso es sumamente importante. Y dos, los consejeros de las empresas tienen que conocer cada día más del tema y debe de haber dentro del propio consejo de administración algún consejero o algún comité encargado de que se encargue de ver la responsabilidad social de la empresa. Yo creo que esto es fundamental y ese sería, y debe ser un consejero independiente. Esto es básico porque debe ser distinto a la estructura que existe en la empresa. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás tú diciendo y creo que es lo mejor y lo más sano para las empresas. Así es. Y bueno, yo diría que desde también estaba yo hablando desde el punto de vista general la importancia de la responsabilidad, pero vamos a hablar desde el punto de vista económico. Y yo diría, las prácticas de responsabilidad social
se involucran en el desempeño económico de una empresa, generando beneficios entre los empleados, entre los proveedores, entre los clientes, los consumidores, y lo que todo esto redunda es en ventajas competitivas al negocio. Entonces, creo que es fundamental. Permite a la empresa la responsabilidad social innovar, ser más eficiente en el uso de los recursos, generar prácticas y productos o servicios amigables con el entorno, el medio ambiente. Conlleva la adopción de prácticas laborales que disminuyen la rotación del personal. Qué importante es todo esto. Si nos preocupamos por nuestra gente, pues tendremos menos rotación. Es más, una vez estaba yo en una reunión del Consejo Nacional Agropecuario y me tocó estar al lado de una persona que vino de Japón. Era un secretario del gobierno de Japón. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y ustedes en Japón tienen una rotación muy grande en sus empresas? Y él me decía, ¿qué es rotación? O sea, me decía, nosotros no tenemos una rotación realmente en nuestras empresas por una razón, porque nosotros a la persona que contratamos, la contratamos para que esté con nosotros siempre. Y si la persona tiene mejores y mayores capacidades, la entrenamos para que sea mejor y tenga mejores remuneraciones en la misma y tenga una forma de vida constante de calidad con nosotros. Esto es importantísimo. Entonces, si no hay una rotación, mejorando ese clima laboral y permitiendo a todos los colaboradores que tengan una capacitación en todo lo que hacen, pues esto los va a hacer mucho más productivos. Eso es definitivo. Luego, las prácticas de responsabilidad social que influyen más en el desempeño económico de la empresa, además de lo relacionado al uso eficiente y sustentable de los recursos, son las relacionadas con la calidad de vida en el trabajo, ya que ello compromete más a sus empleados, a los proveedores también, impacta en la calidad del servicio y de los productos. ¿Qué vendemos? ¿Qué productos tenemos? Si tenemos una buena calidad, si tenemos un buen trato, si tenemos un muy buen manejo dentro de todas estas partes, vamos a tener las cosas bien y las vamos a tener con excelencia. Esto nos va a hacer ahorrar costos para la empresa y tener un impacto indirecto en la comunidad a través de las familias y la labor que a través del voluntariado pueden adoptar los empleados y directivos. Esto es importantísimo. Antes las empresas, muy pocas, tenían voluntarios para hacer servicio social. Hoy hay muchísimas empresas que parte de su vida la tienen para que sus trabajadores, junto con sus directivos, hagan servicio social. Esto más adelante, si gustas, les platico un poquito de algunas cosas prácticas que he vivido yo en la experiencia de mis consejos. No, y además este tema que tocas del voluntariado, ¿no? Cuando la gente hace estas acciones, ¿no? Pasan dos fenómenos. La primera es que cuando hacen estas acciones, segregas una sustancia que te provoca la felicidad, ¿no? Y está comprobadísimo porque hay diferentes estudios que han emprendido el equipo de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Y sus diferentes aliados, en donde hay personas que no dejan sus trabajos precisamente por las acciones socialmente responsables, pero del vínculo con la comunidad, del ámbito vínculo con la comunidad, porque no solamente es ayuda, ¿no? Ya vimos que también conlleva el tema ético, el tema de bienestar con los colaboradores, el de medio ambiente, pero justamente en el asunto de vínculo con la comunidad hay un porcentaje, digamos, corto, en donde las prácticas que se impulsan son precisamente hacer parte a sus colaboradores, a su cadena de valor en las acciones de voluntariado corporativo. No obstante, no solamente es generar un apoyo, sino que hay que generar una estrategia precisamente que vaya relacionada con el core business de la empresa para que entonces verdaderamente sea un voluntariado corporativo y cuidar, ¿no?, los parámetros, las acciones que vaya relacionado
muy impecablemente con el reglamento interior de trabajo, porque tenemos también en este sentido de ayudar, hasta para ayudar hay que saber cómo, ¿no? Y entonces, justamente hay que prever riesgos en las acciones de voluntariado corporativo. Si lo alineamos con estos elementos normativos de la compañía, entonces, por supuesto, aprovechamos el tejido social que generan las empresas y además provocamos que nuestros colaboradores, ¿no?, estrechen este lazo de lealtad con la empresa, ¿no?, en la vida real. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto que estás tú comentando es algo que hay que vivirlo para ver que efectivamente ocurre. El resultado, a ver, lo que tenemos nosotros es, bueno, les voy a decir algo. Yo siempre, yo soy contador público, pero soy un contador que hace mucho no ejerzo directamente la profesión como tal. Más bien he sido empresario y soy empresario. Pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Cuando entré la primera ocasión a formar parte de la fundación, que fue la de Mexicana para el Desarrollo Rural con Lorenzo Hervide, Rogerio Casalatriste, don Rogerio Casalatriste, el papá del que fue presidente de la Junta de Asistencia Privada, de los fundadores del despacho, él era el tesorero y me pasó los trastos del tesorero y el tesorero se encargaba de los estados financieros y yo le decía, aquí hay algo que es muy importante, no estamos mencionando nada con estos números, son unos números muy chiquitos, pero hay algo que está faltando y que no sé cómo reflejarlo y a la fecha no he podido hacerlo, ¿eh? Es el balance que le llamo yo balance social, en donde tienes tú cuál es el valor total de todo lo que se hace por todas las personas que interactúan en la empresa. Y digo, en los activos y pasivos del balance de las empresas, siempre veremos que hay un pasivo que está vivo en relación al trabajador. El pasivo es cuánto es lo que me va a costar el día que se retire esta persona, ¿no? Entonces hago un cálculo actuarial, etcétera, etcétera. Y ese pasivo lo tengo reflejado. O sea, estamos hablando de cuánto me va a costar. Pero no tengo un activo que diga cuánto me está dando todo el equipo humano que colabora con la empresa. Y equipo humano me refiero desde el consejo de administración que trabaja hasta el que barre la calle, ¿eh? O sea, es todo esto. Es importantísimo. Bueno, no he encontrado la fórmula, pero creo que es algo que hay que verlo. Y se liga a todo lo que tú comentas. Se ve en el resultado real de la empresa, cuando se ve cómo está trabajando. Aquí ya, luego les podría yo platicar un poquito de alguna empresa y de la experiencia que tengo en relación a este tema, ¿no? Porque sí hay quienes han hecho esta parte del voluntariado corporativo, lo han hecho como parte de su vida y los resultados que se han obtenido son extraordinarios, porque efectivamente, como tú lo dices, o sea, cuando la persona se involucra junto con su empresa, viendo por los demás, no nada más en el tema de lo que produzco, yo fabrico zapatos o yo fabrico pan o yo fabrico X y con esto ya me doy por servido, no, yo fabrico esto, pero además trasciendo, haciendo otras cosas adicionales por mi comunidad que me rodea. Eso es lo que es importantísimo. Y bueno, ahí hay muchos ejemplos extraordinarios y muy, muy valiosos. No, y como queremos aprovechar toda tu experiencia, entonces vamos a irte pidiendo que nos compartas mucho. Y como les recuerdo que es el benchmarking, entonces, por supuesto, la dinámica la mencionamos brevemente al principio. Vamos a estar abiertos a que puedan levantar la mano en el chat. Ya lo hizo un gran amigo que ahorita va a hablar, ya levantó la mano. Roberto Barrios es el actual presidente de la AMPI Nacional. Y mi querido Roberto, si estás levantando la mano, aquí yo te veo, ¿verdad? Si quieres hacer un comentario, también pregunta con nosotros.
Ahí estás, abre tu micrófono porque lo tienes levantado en el chat. O nada más se disparó. Aquí está Roberto. No, a lo mejor se le fue el audio, pero sí tiene su mano levantada Bueno, en el chat. Pero si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, algún comentario, antes de que pasemos a unas preguntas que ya están estructuradas. Si quieres, termino nada más de platicarles esto y dejamos todas las preguntas para después. ¿Quieres? Bien, ¿Les me parece parece, lo bien? adelanté un poco porque aquí estaba Roberto levantando la mano desde hace Si un ya la momento. tienen la pregunta, con mucho gusto la atiendo, ¿cómo no? Pero no tenía su audio. No tenía... Bueno, ok. Bueno, entonces estamos hablando de, pues, esa igualdad de oportunidades, balance, trabajo, familia, desarrollo humano de los colaboradores, voluntariado corporativo, que son fundamentales. Luego, la otra parte, una parte importantísima, el medio ambiente. El medio ambiente es una preocupación de todas las personas. Llevar a cabo prácticas de responsabilidad social empresarial relacionadas con el medio ambiente muestran que la preocupación es compartida y asumida por la empresa. Pueda iniciarse con más comunes y cómo reciclar, utilizar eficientemente las energías, posteriormente adoptar aquellas relacionadas con los productos y servicios del negocio. O sea, se inicia con el reciclamiento de productos, luego se utilizan eficientemente energías, etcétera, para adoptar, pues, todas las que tengan que ver con el negocio. Con los proveedores, la importancia de involucrar a los proveedores en la adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial es crear una cadena de valor socialmente responsable que disminuye los riesgos por comportamientos irregulares de proveedores que pongan en dificultad a la empresa. Y una de las prácticas más importantes es pagar justamente en tiempo y precio. Con los consumidores y los clientes, ¿cuál es la importancia de llevar a cabo las prácticas en una empresa dirigidas a consumidores y clientes? El posicionamiento de la empresa en la mentalidad de los clientes y los consumidores como una empresa preocupada y ocupada en los impactos que origina y en temas que preocupan a la sociedad. Qué importante que el cliente sepa que la empresa a la que va a comprar sus productos esté preocupada y ocupada en los impactos que origina y en los temas que preocupan a la sociedad. ¿Cuál es la importancia de involucrar a los consumidores en la adopción de las prácticas de responsabilidad social de la empresa? Pues porque además de generar lealtad a la empresa, ellos se convierten a la vez en voceros de los programas de la empresa. Entonces, si los involucramos, todos hacemos una labor que va a ser en beneficio de todos. Y es un ganar, ganar entre todos. Luego, dentro de la adopción de las prácticas de responsabilidad social hacia los consumidores, clientes, ¿qué prácticas de responsabilidad social podríamos decir que son las más importantes? Pues productos y servicios correctos, precios justos, prácticas laborales más allá de la legalidad, insumos calificados como ecológicos, beneficios a la comunidad y comportamiento ético. Y para la comunidad o la sociedad, ¿cuál es la importancia que tiene para la empresa adoptar prácticas dirigidas a la comunidad o a la sociedad? Pues adicionar al beneficio propio que otorga ayudar es posicionarse en la mentalidad como un benefactor y conseguir alianzas con ellos. ¿Y cuál es la importancia para que la comunidad tenga la adopción de prácticas de la empresa? Pues porque se permean los valores de la empresa en ellas y al ampliarlas se amplía el brazo social de la empresa y se suman recursos a los programas sociales de la misma. Entonces, todas estas que yo considero son las prácticas que nos llevan a tener
o a definir la importancia de que la empresa sea una empresa socialmente responsable. Y si tiene ese distintivo de socialmente responsable es porque ha cumplido con todos estos indicadores. Hace aproximadamente un par de años, el Consejo Coordinador Empresarial firmó con todas las cámaras y con asociaciones, etcétera, firmaron un decálogo en contra de la corrupción. Se firmó este decálogo y la idea era multiplíquenlo, háganlo, llévenlo y bájenlo. Cuando estaba yo en la reunión y firmé ese convenio como presidente de CEMEFI, pues yo les dije, ¿saben una cosa? Todas las empresas que tienen el distintivo de empresa socialmente responsable cumplen con los 10 puntos de este decálogo y más. Así es que, pues básense en que tengan el distintivo mejor y todas las que tengan el distintivo, pues ya sabemos que lo cumplen. El famoso pacto que se firmó y que está firmado por todo el mundo, realmente el que bajara y el que las empresas lo suscribieran entre sus cámaras, etcétera, pues yo creo que se ha dado muy poco. El que lo lleven a cabo no lo dudo, pero el que lo hayan firmado y acordado no lo sé. En cambio, las empresas que sí tienen el distintivo están cumpliéndolo. Eso ya no nos cabe la menor duda. Y aquí que está Guadalupe del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, lo sabe bien. Todos los que tienen, ellos por eso promueven tanto el distintivo de socialmente responsable, porque es una forma de saber quiénes sí están cumpliendo con las tareas. Bueno, con esto yo más o menos les doy esta panorámica, que es una panorámica un poco global, como tú lo mencionaste, Gloria. Y bueno, estoy a tus órdenes. Ay, muchas gracias. Lupita Hernández del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato ya nos levantó la mano. Ahora sí, para entrar en materia del benchmarking. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Muchas gracias. Qué gusto volver a verte. Gracias por aceptarme en esta reunión que tenías y la verdad un gusto, don Jorge, escucharlo. Tenía muchas ganas de escucharlo nuevamente y aproveché este momento de esta reunión de Gloria para sumarme a escucharlo. Siempre es un agasajo escuchar sus comentarios, sus experiencias y como bien dice Gloria, o sea, esa parte de escuchar a un empresario que lo ha vivido, que lo ha puesto en práctica, que lo comparte, creo que eso es de mucho valor. Y bueno, sobre todo, pues no quería tampoco desaprovechar que efectivamente gracias a usted y a su empuje y a su compromiso, pues se pudo firmar en Gobierno del Estado efectivamente este convenio en noviembre. Y pues bueno, con mucho agrado le comento que ahora que salieron los resultados de las MIPYMES, triplicamos el número en Guanajuato. Estamos cerrando con 94 empresas MIPYMES en el estado y Michoacán, de Guanajuato y Michoacán. Y pues bueno, estamos trabajando para ir por más, pero como bien lo comenta, no nada más es dar un número, no era nada más aumentar el número de empresas, sino que realmente se comprometan a trabajar en muchas acciones y que esto al final sí viene siendo un motivador para más ventas, ¿no? Efectivamente, y lo que estamos logrando, porque no es nada más el que tengan el SR, sino que se vean motivadas a continuar con él. Estamos siguiendo también una estrategia que usted nos sugirió de que todas las empresas que son marca GTO, que es otra de nuestras marcas o nuestra marca local, fueran a formar parte del distintivo SR y vamos caminando de las 60 empresas de primer año que obtuvieron hoy el distintivo, casi 40 tienen el marca GTO. Oh, qué bueno. Y lo que estamos haciendo ahora es también la otra parte, ¿no? Que las empresas que son SR, pues automáticamente el gobierno del estado les dé el marca GTO, ¿no? Que el marca GTO lo otorga el IMNC,
pero estamos en pláticas, estamos en esa estrategia, porque como lo que usted dice, no es tanto firmar un papel, sino las CCR ya lo están cumpliendo, con Gloria lo hemos platicado, las CCR hacen eso y mucho más, y creo que esto es de que se sepa también, ¿no? Y que las propias empresas entre ellas mismas trabajen, y es lo que estamos buscando nosotros a través del comercio interior en Guanajuato. Entonces, don Jorge, muchas gracias por todo su apoyo y su respaldo. Quería avisarle y aproveché, le iba a mandar un correo, pero cuando vi la publicidad de Gloria dije, ahorita es el momento de felicitarlo a don Jorge y agradecerle todo su apoyo, su ímpetu. En Guanajuato usted siempre será bienvenido, y en Irapuato tenemos los brazos abiertos para esperarlo el día que usted quiera, a Gloria y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Pues puestísimos, ¿verdad? Muchas gracias. Felicidades porque, y felicidades a todo el Consejo Coordinador Empresarial que tú lideras extraordinariamente bien. Además, voy a mencionar algo que no saben todos nuestros demás amigos, y es que creció tanto el programa de empresa socialmente responsable, creció tanto que al principio, y Jorge nos ha compartido esto porque le tocó vivir la historia, pues eran grandes empresas, efectivamente. Y de pronto, y además digamos que la clasificación de empresas pymes, MIPYMES, de grandes, es exactamente tal cual la que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces empezaron a crecer las empresas y además a invitar a su cadena de valor de una u otra manera. A ver, si yo soy una gran empresa, un retail, un centro comercial, un establecimiento, un supermercado, entonces yo también quiero pedirle a mis proveedores, ¿verdad?, que tengan la misma calidad que yo le estoy dando en la atención, en el servicio, a mis colaboradores, a mis diferentes grupos de interés. Y entonces también empiezo a compartir y a invitarlos, ¿no? Pero muchas veces son pymes, MIPYMES, en fin. Y entonces de pronto pasaron 3, 4 años y la convocatoria se abrió para grandes empresas y para pymes. Y anualmente hay un encuentro muy importante de las empresas cuando se entrega el distintivo Empresa Socialmente Responsable. Es toda una gala. No solamente es un premio, es un compromiso, pero ese evento es espectacular. De verdad, muy pocos eventos empresariales en donde se permite compartir entre las diferentes empresas. Es como este, y está abierto a todos los empresarios que quieran participar. Y entonces pasaban los años y el recinto era uno en la Ciudad de México, vienen de todos los estados, y como ya éramos demasiados, dice el presidente, oye, hay que separar este evento, ¿verdad? Y entonces, como se separa el Foro Latinoamericano de Empresas Grandes, del de pymes, pues la primera emisión fue justamente Irapuato, abrió sus puertas para llevar a cabo este fastuoso evento. Entonces no había ensayos, fue la primera vez que ocurría esto, ¿verdad? Así es, confiaron en Irapuato, confiaron en que podíamos atenderlos, y bueno, para nosotros fue un honor el tenerlos acá, y afortunadamente pues llegaron casi 1,300 personas en 3 días, y pues Irapuato estuvo de gala en esos días. Nuestra presidencia se vistió de gala haciendo el patio a cielo abierto o sin techo más grande de Latinoamérica, y pues con los brazos abiertos para recibirlos. Así es. Y bueno, pues efectivamente es una estrategia de negocio porque los clientes empiezan a confiar mucho más en las empresas socialmente responsables, ¿verdad? Y claro que es una muy buena práctica. Incluso el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, que tiene el seminario en gobierno corporativo, quienes han sido participantes, saben que uno de los módulos justamente es filosofía y responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque es la importancia, no solamente los diferentes comités, ¿no? Es también parte de la metodología que ha construido también el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, y se habla justamente de esta herramienta que ha sido muy relevante a nivel nacional e internacional, es pionero, ¿verdad? Y que además no solamente está pensando por sí misma esta herramienta, sino que hace
una estrecha relación gracias precisamente a los rostros y las voces que dan figura a los diferentes comités, ¿no? Como es el Consejo Coordinador Empresarial, como la Cámara de Comercio y todos los cámaras y confederaciones también están invitadas a ser parte. Hay una estrategia muy importante con la convocatoria global de responsabilidad social, es invitarlos a ser promotores de la responsabilidad social. Hay diferentes figuras, entonces todos se pueden sumar y sin duda es una inversión de negocio. Solo voy a compartirles dos situaciones que me ha pasado muy recurrente. Una es que las áreas comerciales de las empresas justamente reportan al Consejo de Comercial y de Marketing que han llegado los directivos, gerentes, ejecutivos de ventas a las empresas, ¿no? A sus prospectos de clientes y llegan con su cultura organizacional, sus uniformes, con su logo, pero también el de responsabilidad social y les han dicho así inmediatamente, ¿sabes qué? Sí, ya, con que tú seas empresa socialmente responsable, bien, perfecto. Sé que traes un precio competitivo, que vas a ser un proveedor que me estás garantizando Confiable. claro, confiable, y sí, ¿no? Esto necesito. O pasa también que han reportado a los consejos de comercial y marketing que resulta que llegan a las licitaciones también, ya sea de gobierno o ya hay estructuras de empresas privadas que tienen estos ejercicios para seleccionar a sus proveedores y les solicitan algún aval de que sean socialmente responsables y, por supuesto, presentan la carta que les avala por un año de ser empresa socialmente responsable. O, como tú bien nos compartías, querido Jorge, cómo ocurre con las empresas que cotizan en bolsas, ¿no? También sus impactos globales se reportan, ¿no? Públicamente. Entonces, si nos compartes tu experiencia también como consejero en estos asuntos sobre clientes y proveedores y la responsabilidad social, la importancia. ¿Cómo no? Mira, bueno, hay muchísimas cosas que podría yo platicarles, ¿no? Sí. En relación a experiencias vividas. Yo creo que yo les platicaba, creo que una de las primeras experiencias que tuve oportunidad de tener yo por mi cercanía a un amigo muy querido que era Lorenzo Servidje, fue conocer muy cerca su empresa y conocer muy cerca su pensamiento y su filosofía como empresario y ver cómo actuaba dentro de su empresa y cuál era la manera en que interactuaba con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores, etc. Y entonces, pues yo soy un poco metiche, así es que le preguntaba mucho y tenía yo muchas reuniones con él. Comíamos juntos, nos reuníamos, desayunábamos, en fin, y siempre le preguntaba yo acerca de sus experiencias. Y yo les puedo comentar que una de las prácticas, y estoy hablando ya de hace muchísimos años, pues, todavía los temas y los términos no se utilizaban. Lorenzo acostumbraba invitar a su casa una vez al año a todo el personal de su empresa y les hacía una comida en donde los que atendían las mesas y atendían a las personas era la familia de Lorenzo y sus hijos. Lorenzo, su esposa y sus hijas y sus hijos. Ellos atendían a los que estaban de invitados en su casa. Ellos se encargaban de servirles, ellos se encargaban de ver que estuvieran contentos. Bueno, estoy hablando de una pequeña práctica, pero esa pequeña práctica les permitía a esos empleados y esos trabajadores sentirse muy importantes para los dueños del negocio. Y saben que eso es algo fundamental que les daba ¿qué? Pues les daba la seguridad, la certeza de que cuando tuviesen cualquier situación sabían y podían tener una puerta abierta para plantearla y tendrían una solución.
Entonces, era una empresa que nunca había tenido problemas sindicales, nunca había tenido problemas con sus trabajadores porque se encargó siempre de ver esas buenas prácticas. Esto lo doy como un ejemplo. Yo no he sido consejero de Bimbo, lo conozco directamente por su fundador y sé que Daniel actualmente sigue con esas mismas prácticas y la familia sigue con las mismas prácticas a nivel México y a nivel internacional. Ahora tienen muchas plantas en todo el mundo. Bueno, ese es un ejemplo. Pero es un ejemplo que nos dice si es bueno ser bueno. Y ser bueno no es dejar de hacer negocio. Ser bueno es hacer mejor el negocio. Es algo muy importante. Y esto yo le llamo responsabilidad social. De alguna forma, yo creo que uno de los líderes en esta materia, empresario, pues fue él. Su filosofía era una filosofía que pues, hemos llevado en muchas formas, muchos, y estoy seguro de que muchos de los que están aquí lo han sabido y lo han seguido. Esa es una experiencia de vida. Ahora, experiencias, otras experiencias. Conocemos a veces de las empresas, pues algunos temas, pero no conocemos algunos otros que son muy buenos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que, bueno, yo soy consejero de la fundación de Walmart, pero lo que les puedo comentar en relación a este tema es lo siguiente. En la fundación se hacen donativos. El año pasado hicimos donativos por más de 1,000 millones de pesos, de los cuales va una cantidad enorme a los bancos de alimentos para que la gente tenga comida, la gente que no puede acceder a alimentos, tenga alimentos en sus casas. Esa es una parte. La otra parte, impulsa la empresa a través de su fundación proyectos de desarrollo de comunidades, de proyectos productivos en el campo, mucho tema relacionado al campo. Ahí metí yo un poco la cuchara porque pues resulta que como me gusta mucho el desarrollo del campo y sé que desayunar, comer y cenar es algo muy importante para todos y sin ello no podemos vivir, necesitamos de los campesinos. Entonces tenemos que impulsar el desarrollo de los productos en el campo. Entonces, una de las cosas que impulsamos en la Fundación de Walmart son proyectos productivos para desarrollar comunidades a través de estos proyectos, pero no son proyectos nada más para crear proveedores para la empresa, son proyectos para que la comunidad crezca y la comunidad mejore. Y sí que se convierten en proveedores, ya sea de Walmart o de cualquier otro, porque ya van a tener una metodología para poder venderle a quien quieran vender. ¿Cuántos proyectos hemos impulsado? Son muchísimos proyectos los que hemos impulsado con la Fundación a través de estos proyectos, a través de esta estrategia. Otro punto importante a destacar, la empresa, pues es una empresa que la primera vez que fui yo a un evento, me invitaron a un evento en el centro Banamex, que está aquí en lo que es el Hipódromo de las Américas. Seguramente muchos la conocen. Es un centro enorme donde hay unos auditorios y cosas. Bueno, ahí hacen sus reuniones y había una reunión. Todo el personal de Walmart estaba ahí. ¿Y saben qué? No tienen ni idea de las motivaciones y las cosas que estaban presentándose ahí. Desde el presidente de la empresa hasta el que barre, como digo yo, la calle, ahí estaban en ese foro. Y con muchas cosas de participación, de comunicación, de comentarios, de estímulos, de entrega de estímulos a los trabajadores, de demostrar a través de filmaciones premios que se les otorgaban a algunos por desarrollo de actividades, etcétera. Pero fíjense, esto los lleva a otra actividad y a otra cosa. Fomentan el voluntariado entre los trabajadores de Walmart. ¿Y saben cuántos voluntarios tiene Walmart? Walmart tiene 100,000 voluntarios. 100,000 voluntarios tiene. Pero los voluntarios son desde el director general, presidente del consejo, todos los integrantes y miembros de su consejo, hasta los trabajadores que quieren participar. Y son voluntarios, o sea, no es nada de que tú tienes que hacer tarea. Se les dice, hay estas tareas, ¿quieres participar? Y participan.
100,000 personas, ¿eh? Esto se dice fácil, pero es un gran número. Walmart, para la información de todos, creo que lo deben de saber, pero es la empresa más grande del mundo y es la empresa que en ingresos y en personal pues tiene el número más grande en México y en el mundo entero. Así es que pues más o menos estos son unos ejemplos prácticos de lo que es el sentido de responsabilidad social en la empresa. ¿Qué otras cosas podría yo platicar? Pues podría yo platicar pues, de algunas otras experiencias. ¿Qué quisieras que les contara, Gloria? Tú nada más dime, yo les hablo de lo que quieran. Oye, algo importante que yo les he compartido a todos los grupos invitados, y es que a ti bueno, tú justamente has sido pionero de los gobiernos corporativos, que no hemos tocado esta parte importante en la historia del gobierno corporativo en México. Ya te tocó a ti. ¿Nos compartes? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, mira, sí les platico. Desde hace muchos años, bueno, desde siempre que yo estudié, teníamos una ley de sociedades mercantiles y ahí decía qué tenía que ser y cómo se estructuraba una empresa, etcétera, etcétera. Y normalmente decía que, bueno, la empresa tendrá un consejo de administrador, un administrador único, etcétera. Y ahí, pues la práctica nos llevaba siempre a ver que se constituía la empresa. Las empresas son empresas, yo creo que el 98%, 99% son empresas familiares. Y estas empresas se constituían y decían, bueno, ya a ver, voy a hacer una sociedad. Le voy a llamar, ¿cómo? Pues a ver, el nombre de la señora, pues ¿cuál? Pues oye, pues Gloria, se va a llamar Gloria, fíjate. Bueno, la Gloria S.A. Oye, espérame, ¿qué voy a poner? Pues le vas a poner, fíjate que, a ver, necesito los nombres, decía el notario, de el presidente del consejo, el tesorero, y el señor decía, pues a ver, pues oye, pues ponme a mí de presidente, y pon de comisario a mi primo fulano, y pon a... Y llenaban todo el consejo con nombres, pues de gente que no iba a hacer nada, esa es la realidad. Simplemente era para cumplir con el requisito que el notario les estaba pidiendo. Esto es una práctica que ocurrió y que aún en el día de hoy sigue ocurriendo, ¿eh? O sea, no se ha eliminado totalmente. Pero viendo toda esta problemática y viendo realmente no la problemática, sino viendo realmente la necesidad del empresario de no estar solo en sus decisiones. El empresario es un ser solitario que toma todas las decisiones, tiene un peso enorme, y yo decía, el pípila yo creo que se quedaba chiquito con las piedras que carga muchas veces el empresario mexicano, que en los hombros trae una roca gigantesca. Viendo esto, una de las cosas fue, bueno, ¿cómo podemos hacer que ese empresario no esté solo y que sus decisiones no pongan tanto en riesgo la empresa y que sea más acertado en lo que hace en el día a día y en el paso que da? Y entonces, pensando en todo esto, se dijo, bueno, si tiene un grupo de personas que lo asesoren, que lo ayuden, externas a la empresa o internas dentro de la empresa algunas, pero que le ayuden a tomar las decisiones para que él pueda encontrar el mejor camino de solución a sus problemas, pues entonces estará acompañado y seguramente no pone tanto el riesgo y comparte un poco más su responsabilidad en otros. Con base en todo esto, se pensó en crear un grupo de personas que asesoraran y ayudaran a ese empresario a tomar esas decisiones. Ese fue un tema. La otra fue, las empresas empezaron a aprender, a entrar a la bolsa de valores, algunas de ellas, y decían, bueno, yo soy la empresa fulana, pues oye, voy a colocar una parte de mi capital porque es una forma de financiarme. Si coloco acciones, entran mis socios, no pago intereses, pago dividendos a quienes entren conmigo, y bueno, pues ya estoy muy a gusto.
pero entonces se dijo, espérame un segundito, ahí estás entrando en un tema que es importante. Al momento en que tú entras a la bolsa de valores, tu empresa, estás poniendo en riesgo la inversión de esos inversionistas que están entrando contigo, porque tú eres el mayoritario y ellos son minoritarios. ¿Y quién los está protegiendo y quién los está cuidando, etcétera, etcétera? Y entonces se dijo, es muy importante que exista un grupo de personas que estén como consejeros ayudando a esa empresa a que sea eficiente, trabaje bien, gane dinero, etcétera, y no haga cosas indebidas para que no ponga en riesgo la inversión de esos capitalistas minoritarios. Y entonces se creó la ley del mercado de valores y, bueno, se creó el Código de Mejores Prácticas y la ley del mercado de valores con ese propósito. Lo que se hace es buscar la manera de ayudar y apoyar a la empresa y al empresario en la toma de sus decisiones para que no esté solo, para que lo haga lo mejor posible. Y el consejero independiente, y yo quiero nada más aclarar una cosa dentro de estas historias. Me tocó sí ser realmente un experimento. Yo creo que fui tal vez junto con un socio mío, una persona conocida que se llama Jesús Villaseñor, fuimos los primeros consejeros que un día yo estando fuera de la ciudad, me llamó por teléfono el gobernador del Banco de México y me dijo, tengo un asunto y tengo un problema y quiero preguntarte si tú lo aceptas. Hay una empresa que está capitalizando el gobierno federal, importantísima en minoría, pero necesitamos a alguien independiente que represente los intereses del gobierno federal en la capitalización como consejero. ¿Estás de acuerdo tú? Necesitamos 2 personas. Yo le dije, bueno, pues déjame ver, con gusto yo lo acepto y lo acepta también mi socio. Aceptamos los 2 ser estos consejeros porque los que quedaban en mayoría, que eran los empresarios a los que estaban capitalizando, no querían como consejeros ni a un banquero, ni querían tampoco a un funcionario público, ni querían, en fin, alguna gente que estuviera en la estructura gubernamental. Querían que fuera una gente que conociera de empresas y que viera por la empresa y les ayudara a tomar las decisiones como empresa. Nosotros dijimos, aceptamos siempre y cuando acepten nuestras reglas de cómo debemos de actuar y cómo vamos a actuar. Y nosotros impusimos nuestras reglas que no existían, impusimos nuestras reglas para que nuestra actuación fuese siempre con esa independencia. Y les dijimos, representamos tus intereses, gobierno, pero tus intereses son que la empresa gane, que la empresa viva y que los 30,000 trabajadores que tiene no pierdan su empleo. Eso es lo que nosotros haremos, vigilar por la empresa. Y por esto cobraremos X honorarios, etcétera. Fijamos hasta los honorarios. No existía absolutamente nada al respecto. Y pensaron que íbamos a hacer a lo mejor igual que cuando se hacía con el notario, de que ya llenamos los nombres y qué bonito. Pues no, porque nosotros les dijimos lo primero que queremos antes de tomar cualquier cosa y antes de la primera reunión es ir a ver las plantas. Había 2 plantas en distintos lugares de la República. Queremos ir a ver las plantas, queremos platicar con los ejecutivos y queremos tener toda la información financiera y la información del negocio desde las raíces. Y nos metimos, pero en serio, a conocer la empresa y a verla desde abajo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues no pasó más que aprendimos y vimos lo que verdaderamente debe hacer un consejero. Un consejero que va a sentarse en una mesa de consejo a aconsejar a un empresario, a decirle qué es lo que considera que es correcto. Bueno, pues si le va a decir que piensa que esto es correcto, es porque debe de saber qué es la empresa y cómo está trabajando la empresa. Y si no conoce la empresa, pues no puede opinar, esa es mi opinión personal. Y hay muchos que lo hacen y no son así, pero bueno. Con base en estas experiencias, todo esto lo aportamos
como una parte para que lo conocieran aquellos miembros que integraron el Comité de las Mejores Prácticas, para que sirviera como un antecedente de cómo actuar. A nosotros en alguna ocasión, a mí un día me llamó un funcionario y me dijo, sé que va a haber consejo y quiero que votes de esta manera. Y le dije, a ver, si tú quieres que yo vote de esa manera, te equivocaste de consejero. Busca a otro consejero que busque o que haga lo que tú le digas. Yo voy a votar, no te digo cómo, voy a votar de acuerdo a lo que yo crea que es correcto. Así es que no me des instrucción de cómo votar. Lo que a ti te interesa es que la empresa siga viva, sea una empresa que crezca, sea una empresa que gane y sea una empresa que no ponga en riesgo a sus trabajadores.